Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Chocobar. Estamos aquí con esta nueva clase de nuestro ciclo Aprender Derechos Reales, que es una idea para que ustedes entiendan esta materia. La entiendan a partir de la clarificación de conceptos que son básicos para comprenderlas. Si no se comprende estas ideas conceptuales, si no se las entiende y si no se las aprende para uno, no para decirlas después o repetirlas como loro, la verdad que no tiene ningún sentido y después no se va a entender todo el resto de la materia. Hablábamos en la entrada anterior sobre la importancia de analizar cuáles son los elementos de los derechos reales. Imagino que ustedes ya habrán visto el articulado en el viejo Código de Vélez sobre las cosas, que trae una conceptualización y una legislación sobre ese tema bastante bueno, bastante casuístico y de muchísimo interés y de muchísima aplicación. Veamos ahora la posesión como elemento del derecho real. Esta es otra de las características que los diferencian a los derechos reales de los derechos personales. En los derechos reales, el derecho real está íntimamente vinculado con la posesión. Hay una idea en la doctrina más o menos moderna que recoge el Código Nuevo de esta cuestión de los derechos reales que se ejercen por la posesión, considerando que tal vez haya derechos reales que no se ejerzan por la posesión. Pero ya vamos a ver que esa idea tampoco es tan así. López de Zavalía lo aclara muy bien en su obra Derechos Reales, en los 2 tomos que logró editar. Y López de Zavalía nos decía, así en un círculo un poco más pequeño, más íntimo, desconfíen de las tesis mayoritarias. ¿Por qué seguir la corriente que opine que hay derechos reales que se ejercen por la posesión y derechos reales que no se ejercen por la posesión? Sostengo humildemente que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, incluso aquellos donde la cosa no está siendo detentada por el titular del derecho real, como la hipoteca. En el derecho real de hipoteca hay otro que detenta la cosa por quien es titular del derecho real, el dueño. Y el acreedor hipotecario tiene derecho real y tiene posesión a través de la detentación que tiene el titular del dominio. Sería mucho más claro entenderlo si aplicáramos ese criterio, pero lo dejemos para un poquito más adelante. El artículo 2351 del Código de Vélez definía a la posesión, que dijimos ya es un elemento de los derechos reales. Habrá posesión cuando una persona, por sí o por otra, tenga una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Así decía el viejo código. El nuevo Código Civil trae una definición que nos soluciona un problema, dable es reconocerlo. Cuando dice en el artículo 1909, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. 3 cuestiones aparentemente pequeñas pero interesantes en la letra del artículo 1909 actual. Ejercer un poder de hecho nos ahorra la discusión, que en mi caso ya la consideraba superada, de si la posesión es un hecho o un derecho. Ya lo dice aquí la ley. Lo dice arbitrariamente, pero es la ley y la ley dice que es un poder de hecho. Y después también nos ayuda al decir comportándose como titular de un derecho real. ¡Ah, qué bien! Porque la definición de Vélez decía comportándose como si fuese propietario, como si la posesión solo fuese para el dominio, y para el usufructo, y para las servidumbres, y para el uso, para la habitación, incluso para la hipoteca, para la prenda.
el Código Nuevo dice comportándose como titular de un derecho real. Lo leo exprofeso para decírselo textual. Como titular de un derecho real. Porque claro, como les decía en la clase anterior, sé lo que eres. Las cosas que no tienen que cambiar siguen siendo iguales y no van a cambiar nunca por más letra de la ley que hubiere. El criterio, la inteligencia del derecho real es ese. La posesión es elemento de derecho real, de todos los derechos reales. Si el Código Nuevo hubiera querido que la posesión sea elemento solo de algunos, no le costaba nada decir, comportándose como titular de un derecho real, en aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, lo sea o no, y no lo dice. ¿Será solamente un olvido o será que verdaderamente el derecho real es lo que es y lo que seguirá siendo siempre? La posesión. Pero al lado de la posesión hay otro instituto que es la tenencia. En la tenencia, que el Código Nuevo define a la tenencia en el 1910, siguiendo el método de Vélez, porque Vélez también definía no la tenencia sino al tenedor en el artículo siguiente de la definición de posesión, en el 2352. Por cierto, es mucho mejor la definición de tenedor del Código de Vélez que la definición de tenencia en el Código Nuevo. 2352. El que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación repose en un derecho. Porque generalmente la tenencia, sobre todo la tenencia relativa y la tenencia interesada o por procuración, provienen de un derecho personal. Atención allí. El Código Nuevo dice hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Pero no es ese el único elemento distintivo. No es que se comporta como representante. En la letra del artículo 2352 de Vélez está mejor. Cuando dice reconociendo en otro. Ahí hay una diferencia en uno de los elementos. La relación posesoria, la posesión tiene dos elementos. Un elemento corporal, al que llamamos corpus con los romanos, es la cosa, y un elemento volitivo, al que llamamos animus con los romanos, ánimo. Ánimo remsivi avendi, ánimo de tener esa cosa para sí. Esos son los elementos de la relación posesoria. En la tenencia hay corpus, porque hay la cosa material, y hay también un animus mínimo, que no sea, decía la vieja buena doctrina, una mera yuxtaposición local. O sea, que sea tener, pero reconociendo en otro mejor derecho, reconociendo en otro posesión, reconociendo en otro un derecho real. Vale decir, el tenedor no se comporta sobre la cosa como si fuese titular de dominio o de otro derecho real. Ese es el gran rasgo distintivo. Por eso, en Lafaille, en la obra de Lafaille, que es desde donde debe estudiarse este tema para aprenderlo bien, hay una especie de sumita algebraica, esa que a los abogados no nos gusta. Muchos abogados hemos decidido cursar esta carrera, entre otras razones porque éramos refractarios a las matemáticas del colegio secundario, ¿no es cierto? Bueno, aquí aparece raramente una especie de sumita algebraica. La postura de Savigny y la postura de Jhering sobre los elementos de la relación posesoria. Para Savigny, la posesión es una letra C, que es el corpus, más una letra A mayúscula, corpus y animus. En cambio, la tenencia es una letra C más una letra A minúscula, que es un animus más pequeño, otro tipo de ánimo, menos intenso. En cambio, para Jhering, la posesión es corpus más ese ánimo no tan intenso, porque Jhering tenía esa idea de que el animus era un estado psicológico íntimo del sujeto que no se podía demostrar,
y que tenencia es corpus más ese mismo animus con una letra N precedida de un signo menos, quiere decir menos N. Vale decir, es un instituto donde a su titular no se le conceden acciones posesorias. Así distinguía Jhering la tenencia de la posesión. Espero que en algo les haya quedado claro y les sea útil. Volvemos a encontrarnos en una siguiente clase. ¿Qué les parece? Hasta entonces.